Una pregunta. Sí. En los últimos años hemos visto como, por ejemplo, en la zona del Pacífico, en la zona del Pacífico, en casi toda la región del Pacífico, las empresas internacionales en busca de territorios y de recursos naturales han venido desplazando tanto afrocolombianos. Creo que por acá hay otros lugares en Colombia donde también indígenas han sido desplazados. Y digamos, el patrón que ha seguido este tipo de desplazamiento es primero esta zona es declarada baldía y luego entra, digamos, los paramilitares desplazando el conflicto y después entran las industrias transnacionales. Entonces mi pregunta iba más o menos relacionada con eso, mirando el agua del café en Colombia, que además a partir de lo que usted dice sucede después de 1945, que es cuando se da la muerte de Jorge Luis Gaitán y viene toda esta guerra civil entre liberales y conservadores, los conservadores empiezan aquí guerra, ¿cierto? Entonces, ¿cómo fue esa dinámica ahí? Es decir, ¿hubo desplazamiento como se dio ahora? Porque es que además los defensores de los derechos humanos y todo este parche de Colombia que han venido estudiando el tema del desplazamiento han ubicado el desplazamiento como un asunto estructural, es decir, es una cosa que ha sido históricamente intencionada, eso no ha sido. Mi pregunta iba relacionada a eso, ¿cuál es la dinámica, si uno puede encontrar un patrón similar al auge del café? Es decir, toda esa tierra que estuvo ahí, ¿cierto? Que usted dijo fue declarada baldía, me imagino que ahí vivieron campesinos, ellos fueron desplazados igual, ¿qué pasó ahí en términos de esa dinámica, de ese patrón de usurpar la tierra? Sí, muy bien la pregunta, porque realmente sí encontramos similitudes. En el siglo XIX los conflictos que causan y motivan la transgresión misma de la frontera agrícola con nuevas poblaciones de migrantes tiene que ver con el problema de la titulación de tierras, indudablemente. Y tiene que ver también porque hay una contradicción en las distintas políticas. Yo les señalaba que habían, digamos, baldíos que se delegaron por el asunto de los caminos, otros por los cultivos permanentes, otros por los poblados. Entonces, cuando entran a converger esas diferentes titulaciones, el conflicto realmente se radicalizó. Yo observo el caso del Líbano a través de Isidro Parra, que fue su fundador, que fue un resuelto liberal radical de la época. A partir de la fundación que él establece, o que intenta establecer oficialmente en 1862 aproximadamente, entra en unas dinámicas de guerras, la guerra del 75, la guerra del 82, etc., hasta incluso un poco antes, porque fallece antes de la guerra de los 1000 días. Es decir, toda esta población siempre se vio inmiscuida en las guerras civiles entre liberales y conservadores. Y recuerde que esa guerra en sí no es por el tema del color, no es por el tema del partido, era un problema también ideológico que tenía que ver con la percepción de relación social, laboral y económica, ¿no? Los liberales muy orientados a las ideas del libre cambio, obviamente a la idea de la autonomía, de la libre iniciativa, los conservadores muy orientados a la idea del proteccionismo, del papel de la iglesia, etc. Y eso generó indudablemente desplazamientos y sobre todo fraccionamientos de las propiedades. Ahora, parte de algunas de las políticas que se dieron allí, por ejemplo, digamos, de migración de población cundiboyacense hacia esa zona, también tuvieron que ver con las contradicciones que se dan entre liberales y conservadores. Es decir, la intención de ciertos caudillos conservadores en función de equilibrar esa mayoría liberal que se encontraba allí va a generar en gran medida ese desplazamiento a través del formato de una política de migración y de una identidad hacia su caudillo que también genera ese desplazamiento y que va a generar contradicciones. Y ni hablar, digamos, de lo que fue la época de la violencia en los años 50, porque ya lo dije, las zonas cafeteras fueron epicentros de reclutamiento de soldados, de guerrilleros. Pues los guerrilleros son los soldados liberales de la época, y esa población pues obviamente que fue diezmada. En el caso de los años 50, mucha de esa población realmente en busca de paz se desplazó también, muchos de ellos hacia los llanos orientales. Hay que recordar que el departamento del Tolima
en esa década fue uno de los epicentros de mayor desplazamiento a nivel mundial, por el hecho de que las 2/3 partes de su población se vieron desplazadas por el fenómeno de la violencia que se vivió. Y esa violencia estaba precisamente en esas zonas. Precisamente. Ahora, si lo miramos en el caso de Soconusco, por ejemplo, para hablar de desplazamiento, bueno, allá hay unas condiciones o circunstancias diferentes, pero sí, de pronto uno puede señalar que hay una migración permanente bajo unas condiciones de explotación, indudablemente, y básicamente se ve afectada la población indígena y la población, sobre todo guatemalteca, inmigrante e ilegal, ¿no? Eso se trató de regular, digamos, a partir de diferentes legislaciones durante la Revolución Mexicana, con una ley sobre el trabajo en primera instancia, para legalizar, digamos, toda esa mano de obra. Sin embargo, las condiciones hicieron de que muchos de estos guatemaltecos no se nacionalizaran o no se declararan guatemaltecos porque se veían mejor beneficiados, digamos, siguiendo trabajando con ese status quo, pero también generó desplazamientos en términos de la asignación de nuevos ejidos. Los ejidos, digamos, como forma cooperativa de integración, hizo que a través de la política misma de la revolución se desplazaran muchos campesinos en función de orientar, digamos, todo ese trabajo colectivo, cooperativo, hacia la producción del café. Entonces, en eso, digamos, marca la diferencia. Pero en el caso específico colombiano es evidente que hay elementos de evidencias de desplazamiento. Es más, en los años 50 se les va a denominar no desplazados, sino refugiados políticos, se les conocía así, como tal. Entonces, sabían que los refugiados políticos venían de esas zonas y eran políticos desplazados, es decir, por la identidad política que tenían, prácticamente. Tengo una pregunta sobre, quizás si nos puede contar un poquito más sobre la politización de las mujeres a la que se refirió antes y también hay algunas zonas cafeteras como la zona de Biotá, que se conoce como la República Independiente de Biotá. Quisiera saber si nos pudiera contar un poquito más de la relación entre la expansión de la frontera agrícola a través del cultivo del café y la relación que se tiene con la violencia histórica de Colombia. Muy bien. Bien. Bueno, realmente las evidencias, cuando se trata de hacer una indagación a la luz o una interpretación a la luz de las evidencias empíricas que pueden encontrar, y respecto de las mujeres, hay dos elementos. El uno ya lo mencioné, ¿no? El tema de la no visibilidad del papel de las mujeres en la historiografía colombiana sobre el café y sobre ese rol tan determinante que cumplieron para la consolidación de la caficultura y para la fase semi-industrial en las trilladoras urbanas en la época. Hay algunos textos ya recientes que hemos tratado de socializar de alguna manera, un poco como para rendir cuenta de ese rol tan importante que se cumplió. Pero hay otro que indudablemente requiere mucho más estudio, y es el papel de subordinación de la población femenina en las plantaciones de café y sobre todo en los núcleos familiares campesinos. Es decir, el imaginario de una mujer bajo condiciones extremas de explotación, de miseria, es una realidad para esa época. Por mucho mito de bienestar que nos dé la caficultura oficial, digamos, en términos del gremio como tal. Pero incluso dentro de la situación se utilizó en algún momento para que a través de la Federación Nacional de Cafeteros se generaran políticas en función con el apoyo de la Iglesia Católica para lograr de que esos lazos familiares se superara el amancebamiento que existía en esta parte de la población, pero era realmente condiciones de miseria lo que había. Estamos hablando de una zona que para la época pues no había electricidad, no había comunicación, era una región completamente inhóspita, no había condiciones de salubridad, había mucho problema de alcoholismo en el hombre, y el papel de sostén incluso durante las épocas de violencia de la mujer fue decisivo. Las evidencias, como te digo, son muy fragmentadas sobre el tema, pero lo que sí se evidencia
es que se hicieron intentos de políticas institucionales por parte de la federación, más o menos hacia los años 30, en función de solucionar, digamos, ese problema. Es posible que hoy en día, a la luz de lo que nos pueda generar todavía la tradición oral y la técnica de entrevistas, se pueda rescatar parte de esa memoria. Lo más reciente es el papel que ellas cumplieron en la década de los años 50, ya que fue bastante delicado por el fenómeno de violencia política que se vivió, y además porque allá fue un centro de violencia donde se vieron todos los problemas que recientemente vemos en la historia política del país se vivieron allá en esa década de los 50, en esa región donde les he señalado a ustedes recientemente. Y el caso de la frontera agrícola del Sumapaz y Biotá, esa zona, me llamó la atención un documento que encontré en un periódico agrícola, que se encuentra, incluso el serial se encuentra en la biblioteca Luis Ángel Arango. El periódico, el cronista llama la crónica la segunda era de la esclavitud de los indios. Me sorprendió mucho ese titular. Entonces me puse a investigar un poco de qué se trataba el fenómeno, y es muy claro. Después de la guerra de la independencia y sobre todo a mediados del siglo XIX, se determinaron muchas leyes en función de liberar a la población del altiplano cundiboyacense de esos grandes latifundios que existían allí, para un poco canalizar esa mano de obra, o ya fuese hacia la explotación de minas o ya fuera para expandir la frontera agrícola en esa zona de Biotá, en la zona del Sumapaz, y por eso ahí se proyectaron grandes haciendas. El problema es que como no había una legislación, entonces era un reclutamiento bajo ciertas condiciones, y la evidencia es muy clara, es decir, es una población que, digamos, vive en condiciones extremas de pobreza, de miseria, que no tiene ningún tipo de remuneración económica. Es una población donde el grado de explotación no tiene antecedentes, digamos, a la luz del cronista, por los tiempos, digamos, que no tiene ni siquiera para poder descansar. Es decir, uno puede contar los dominicales, puede contar una jornada de 8 horas, pero esa población en esa época, estamos hablando de la década de los 70 del siglo XIX, 70, 80, era extremadamente explotada, y obviamente habrá que hacer algunos trabajos sobre ese particular, porque realmente no hay un estudio que profundice sobre el tema. Pero lo que quiero también adicionar es que indiscutiblemente esa población poco a poco se desplazó también a otras experiencias de producción agrícola, especialmente con el caso del tabaco, especialmente con la explotación de quinas en alguno de los momentos. Sin embargo, toda esa fase, digamos, tuvo un declive, y es cuando se empieza a masificar los pastos de pará, que son los que le dan, digamos, otro perfil a las grandes haciendas del Sumapaz y la zona, digamos, de Cundinamarca en esa época, y lo que hace, digamos, ya lo que permite tener otro matiz, digamos, para el caso de la población cundiboyacense, es lo que sucede ya con esas políticas de migración que se dieron. Es decir, es el intento que hacen algunos caudillos de llevar esa población desde el altiplano, desde lo que quedaba por ahí en Cundinamarca, para la otra cordillera, la cordillera central, a los lados del páramo de Letras, para que pudieran allí lograr una titulación de pequeñas y medianas propiedades. Entonces, cuando uno hace la comparación de la manera como se distribuyó la propiedad de ese movimiento migratorio antioqueño y ese movimiento migratorio boyacense, cundiboyacense, uno encuentra unas características muy interesantes, y es que en el caso de los cundiboyacenses hay mayor diversificación en términos de la distribución de la tierra, pequeña y mediana propiedad. Es más determinante el papel de la familia, es decir, se le dan los títulos de propiedad a las mujeres, se le dan el título de la propiedad a los hijos también. Es decir, es una manera como también de enganchar y asentar esa movilidad que se hace allá. Lo que no sucede con la población antioqueña, ¿no? Que son menos los títulos, digamos,
La mujer no aparece por ninguna parte en la titulación, digamos, de los predios. Si, por ejemplo, en el Líbano estamos hablando de 600 titulaciones, en el caso de Murillo estamos hablando de unas 1200 titulaciones. O sea, es una diferencia bastante interesante allí. Sea como sea, digamos ya en un contexto historiográfico, indudablemente que esa historia decimonónica es poco conocida para el país y hay mucho por trabajar, porque son experiencias, digamos, que de arma de la solución de brazos tampoco, de las cuestiones de equidad no existen, y el conflicto está permanente, ¿no? Entonces, una alternativa es precisamente ahondar en esos estudios a la luz, obviamente, del componente histórico, social, laboral, que me parece determinante en estos casos, y sobre todo una población campesina que fue mayoritaria hasta hace 40 años, digamos. Colombia era el 70% de población campesina, con un problema no resuelto que todavía tenemos por esas mismas situaciones, y hoy vivimos una población más urbana, más citadina, que no tiene esa memoria, ¿no? Que no tiene esa memoria, porque a pesar de ser una primera generación de citadinos, digamos, pero la mayoría son hijos de migrantes campesinos, la mayoría desplazados de la violencia en esa época, ¿no? Si hay algunas otras preguntas, le podemos hacer las preguntas al profesor mientras ponemos alguna pizza. Así es que, ¿por qué no le damos las gracias por esta gran presentación? Voy a sacar la pizza.